Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchas ganas de disfrutar un vídeo que preparamos con mucho cariño para ustedes. Yo soy, y estoy súper emocionada de tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de amor, risas y sobre todo mucho romance. Exactamente como vieron en el título, preparamos un vídeo especial para las noches de cine romántico perfectas. Y para hacerlo aún mejor vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Quiénes son? Bueno, si ya los conoces, sabes de qué estoy hablando, y si no, prepárense porque se van a enamorar. Vamos a sumergirnos en el universo de estos dos actores turcos increíbles y, más importante aún, en las películas y series que protagonizaron y que son ideales para un maratón romántico de película. Así que si son amantes del romance, de las historias de amor que te hacen suspirar, y de la química que chispea en la pantalla, este es el vídeo para ustedes. Vamos a analizar sus papeles, la trama de las series y películas y por supuesto, a recomendarles los títulos que no pueden perderse. Antes de empezar, quiero pedirles un favor. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas, películas y todo lo que les gusta. No olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mundo de amor y romance. Empecemos. Ya mencioné a Hande Erçel y Kerem Bürsin, y seguramente muchos de ustedes los conocen por su increíble química en la serie Love is in the Air, también conocida como Sen Kalkap. Esta serie fue un fenómeno mundial, y no es para menos. Cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, una estudiante de arquitectura que sueña con una beca en Italia, y Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un empresario exitoso que le promete financiar sus estudios a cambio de fingir ser su prometida por un par de meses. Ya con esta premisa sabes que se avecinan muchas emociones. La serie está llena de momentos divertidos, escenas románticas que te hacen suspirar, y conflictos que mantienen al espectador pegado a la pantalla. La química entre Hande y Kerem es simplemente explosiva. Se nota que hay algo especial entre ellos, y eso se transmite a través de la pantalla. Hay miradas cómplices, gestos sutiles y diálogos llenos de ingenio que hacen que te enamores de la pareja y de la historia. Love is in the Air es perfecta para una noche de cine romántico porque te ofrece todo lo que necesitas, una historia cautivadora, personajes entrañables, y un romance que te hace creer en el amor verdadero. Además, la serie tiene una ambientación muy bonita, con escenarios que te transportan a Estambul, con sus paisajes y su encanto. La serie, a pesar de sus altibajos, tiene una construcción de personajes muy bien lograda. Eda con su espíritu rebelde y soñador, y Serkan con su fachada de hombre de negocios duro pero con un corazón de oro, son dos polos opuestos que se atraen de manera irresistible. La evolución de su relación, desde la desconfianza inicial hasta el amor profundo, es el eje central de la trama y lo que mantiene a los espectadores enganchados. La serie aborda temas como la importancia de la familia, la superación personal, la ambición profesional y, por supuesto, el poder del amor. A través de las vivencias de Eda y Serkan, Love is in the Air nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que a veces, las mayores alegrías se encuentran en las cosas más sencillas. El éxito de la serie no se limita solo a la química entre los protagonistas. La serie cuenta con un elenco de actores secundarios talentosos que aportan frescura y dinamismo a la historia. Personajes como Melo, Fifi y el grupo de amigos de Eda se convierten en parte fundamental de la trama, añadiendo humor y apoyo a la relación principal. Asimismo, los personajes antagónicos, como Selin y Serkan, generan conflictos que alimentan la tensión y mantienen el interés del espectador. Ahora bien, si ya son fans de Love is in the Air, seguro se preguntarán, ¿qué más puedo ver de estos dos? Pues aquí es donde entramos nosotros. Aunque Love is in the Air es la serie más emblemática de Hande y Kerem juntos, ambos tienen otras producciones que vale la pena explorar. Empezando por Hande, una de sus primeras series fue Güneş İnkler. Aunque no es estrictamente romántica, tiene elementos de drama y romance que la hacen muy atractiva. Hande interpreta a Selin, una de las hijas de una madre soltera que se enamora de un chico misterioso. La serie explora temas como la familia, los secretos y el primer amor. Si les gusta el drama con un toque de romance, definitivamente deberían darle una oportunidad a Güneş İnkler. En Güneş İnkler, Hande Erçel nos muestra su talento actoral en un papel diferente al de Eda YLDZ.
Selin es una adolescente que enfrenta los problemas propios de su edad, pero también debe lidiar con secretos familiares y la llegada de un nuevo padre que pone en jaque la estabilidad de su vida. La serie es una adaptación turca de la serie coreana, Hwareyuu, School 2015, aunque con algunas modificaciones para adaptarse a la cultura turca. La trama se centra en las hijas de Güneş, una madre soltera que decide casarse con un hombre adinerado y mudarse a una nueva ciudad. Selin, junto a sus hermanas, deben adaptarse a una nueva vida, una nueva escuela y una nueva familia. En este contexto, Selin conoce a Ali, un chico misterioso y problemático que rápidamente se convierte en su interés amoroso. La serie explora la relación entre las hermanas, los conflictos que surgen en la nueva familia y la importancia de la amistad. Aunque el romance entre Selin y Ali es un elemento importante, Güneş Inkler también aborda temas como la lealtad, la confianza y la búsqueda de la identidad. La actuación de Hande Erçel en este papel fue muy bien recibida por el público y la crítica, lo que la ayudó a consolidarse como una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía. Luego Hande protagonizó Aşk Laftan Anlamaz, donde interpreta a Hayat, una joven que finge ser otra persona para conseguir un trabajo. En esta serie conoce a Murat, un hombre arrogante y exitoso que se enamora de ella. La historia es divertida, con muchos enredos y situaciones cómicas. Es una serie ligera y entretenida, ideal para pasar un buen rato. En Aşk Laftan Anlamaz, Hande Erçel nos ofrece una actuación llena de frescura y humor. Hayat es una joven carismática y soñadora que se ve obligada a mentir para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. En este contexto conoce a Murat, un hombre de negocios exitoso y atractivo, interpretado por Burak Deniz. La serie se caracteriza por sus situaciones cómicas, sus diálogos ingeniosos y la química entre los protagonistas. La historia se desarrolla en un ambiente moderno y glamuroso, con escenarios atractivos y una banda sonora pegadiza. Aşk Laftan Anlamaz es una comedia romántica ideal para quienes buscan una historia ligera y entretenida. La trama se centra en la relación entre Hayat y Murat, que comienza con mentiras y malentendidos, pero que gradualmente se transforma en un romance apasionado. La serie explora temas como la identidad, la ambición, el amor y la importancia de ser uno mismo. Además, la serie cuenta con un elenco de actores secundarios que aportan humor y dinamismo a la historia. Pasando a Kerem, aparte de Love is in the Air, uno de sus trabajos más conocidos es la serie Şeref Meselesi. Esta serie es más dramática y profunda que las anteriores. Kerem interpreta a Yiğit, uno de dos hermanos que se ven envueltos en una serie de problemas tras la muerte de su padre. Aunque no es una serie romántica pura, tiene elementos de romance y amistad que la hacen muy interesante. Kerem demuestra su versatilidad como actor y ofrece una actuación muy convincente. Şeref Meselesi es una serie dramática que muestra la capacidad actoral de Kerem Bürsin para interpretar personajes complejos y emocionalmente intensos. La serie se centra en la historia de dos hermanos, Yiğit y Emir, que se ven obligados a enfrentar una serie de desafíos tras la muerte de su padre. La serie explora temas como la lealtad familiar, el honor, la ambición y la búsqueda de la justicia. En Şeref Meselesi, Kerem Bürsin interpreta a Yiğit, un joven carismático y ambicioso que se esfuerza por proteger a su familia y vengar la muerte de su padre. La serie está llena de giros inesperados, conflictos emocionales y escenas de acción. Kerem Bürsin ofrece una actuación convincente y conmovedora, demostrando su versatilidad como actor. La serie cuenta con un elenco talentoso incluyendo a Şükrü Yıldız y Yasemin Allen, y una trama compleja que mantiene al espectador pegado a la pantalla. Şeref Meselesi es una serie que te invita a reflexionar sobre la importancia de la familia, el honor y la lucha por la justicia. También podemos mencionar Un asunto de honor, donde Kerem interpreta a un abogado. Esta serie también es más dramática que romántica, pero es una buena opción para ver a Kerem en un papel diferente. Un asunto de honor ofrece una perspectiva diferente sobre la versatilidad de Kerem Bürsin. En esta serie, Kerem interpreta a un abogado que se enfrenta a casos complejos y desafiantes. Aunque no es una serie romántica en el sentido tradicional, presenta elementos de drama, intriga y amistad que la hacen muy atractiva. La serie se centra en la relación entre dos detectives, Mustafa y Merkan, que deben resolver casos criminales y enfrentarse a sus propios demonios. La participación de Kerem Bürsin en la serie aporta un elemento de tensión y misterio a la trama. Su personaje en este contexto interactúa con los protagonistas y se involucra en los casos que investigan.
Un asunto de honor es una serie que destaca por sus tramas complejas, sus personajes bien desarrollados y sus escenas de acción. La serie aborda temas como la corrupción, la justicia, la amistad y la lealtad. La participación de Kerem Bürsin en esta serie es una muestra de su capacidad para interpretar una amplia gama de roles y para adaptarse a diferentes géneros. Y hablando de papeles diferentes, Kerem Bürsin tiene una película que me parece muy interesante para recomendar, Eflatun. No es una película de romance en el sentido tradicional, pero es una historia muy conmovedora sobre un chico con discapacidad visual. Es una película que te hace reflexionar sobre la vida, la amistad y la importancia de seguir adelante a pesar de las adversidades. Es una película que te llega al corazón. Eflatun es una película conmovedora que destaca por su sensibilidad y su enfoque en temas relevantes como la discapacidad, la amistad y la resiliencia. Kerem Bürsin interpreta a Eflatun, un joven con discapacidad visual que sueña con convertirse en músico. La película narra su historia y los desafíos que debe enfrentar para lograr sus sueños. La película se caracteriza por su narrativa emotiva, sus personajes bien desarrollados y su mensaje inspirador. Eflatun nos muestra la importancia de la amistad, el amor y la perseverancia. La película invita a la reflexión sobre la vida, la superación personal y la necesidad de apoyar a quienes enfrentan dificultades. La actuación de Kerem Bürsin es destacada, ya que demuestra su capacidad para interpretar roles complejos y emocionalmente desafiantes. La película también cuenta con una banda sonora conmovedora y una cinematografía que crea una atmósfera íntima y emotiva. Ahora, volviendo a Hande y Kerem como pareja, si quieren verlos juntos de nuevo, aunque no en un proyecto oficial, pueden buscar entrevistas y apariciones en programas donde se nota la química que tienen. Hay muchos vídeos en YouTube donde los ven interactuando y se nota la conexión que existe entre ellos. Es algo que los fans amamos y siempre buscamos. La magia de Hande Erçel y Kerem Bürsin como pareja trasciende la pantalla, y la conexión que comparten es evidente tanto en sus trabajos como en sus apariciones públicas. Los fanáticos de Love is in the Air se deleitan al encontrar pistas y momentos en entrevistas, eventos y redes sociales que sugieren una conexión especial entre ambos. La forma en que se miran, las risas cómplices y los gestos de cariño son algunos de los detalles que avivan la esperanza de los seguidores de verlos juntos nuevamente. En plataformas como YouTube, se encuentran numerosos vídeos recopilatorios de entrevistas y detrás de cámaras que demuestran la química entre Hande y Kerem. Estos vídeos suelen incluir momentos destacados de la serie, así como fragmentos de entrevistas en las que comparten anécdotas, se elogian mutuamente y demuestran una complicidad palpable. Los fanáticos se sienten partícipes de su conexión y disfrutan cada vez que se les presenta la oportunidad de verlos interactuar. La búsqueda de estos momentos especiales es una forma en la que los seguidores mantienen viva la llama del romance de Eda y Serkan. A través de las redes sociales, también se comparten fotos, vídeos y mensajes de cariño hacia la pareja, lo que demuestra el impacto que han tenido en sus vidas. La expectativa de verlos juntos de nuevo en un proyecto profesional es constante, y cualquier indicio de reencuentro o colaboración es motivo de alegría y emoción para sus seguidores. Entonces, ¿qué les recomiendo para su maratón romántico? Para empezar Love is in the Air. Es el punto de partida obligatorio. Disfruten de la historia de Eda y Serkan, enamórense de sus personajes y déjense llevar por su romance. La serie no solo se destaca por la historia de amor principal, sino también por los personajes secundarios que enriquecen la trama. La amistad, el apoyo y la interacción entre Eda y sus amigas, así como las dinámicas familiares y laborales que se entrelazan con la relación principal, añaden capas de profundidad y realismo a la historia. Además, la serie ha sido un éxito rotundo en términos de moda y estilo, con los atuendos de Eda y los escenarios elegantes que han marcado tendencia en el mundo del entretenimiento. La producción de Love is in the Air no escatima en detalles visuales, desde la elección de la paleta de colores hasta la ambientación de cada escena. La música también desempeña un papel crucial en la serie, con canciones que complementan las emociones de los personajes y acentúan los momentos románticos y dramáticos. Para Hande Güneşinkler, o Aşk Laftan Anlamaz. Para conocerla más como actriz, y también por sus historias llenas de romance. Estas series ofrecen una oportunidad para apreciar la versatilidad de Hande Erçel. Güneşinkler permite a los espectadores descubrir su capacidad para interpretar roles dramáticos y adolescentes, mientras que Aşk Laftan Anlamaz destaca su talento para la comedia romántica.
Ambas series ofrecen tramas atractivas, personajes memorables y la posibilidad de disfrutar de las diferentes facetas de Ande como actriz. En Gunesingslar, la interpretación de Ande se centra en la complejidad emocional de Selin, una adolescente que lidia con cambios familiares y el primer amor. La serie explora temas como la confianza, la amistad y la superación personal, con Ande capturando la atención del público con su naturalidad y carisma. En Ask Laftan al-Lamaz, la actriz Davida Ayat, una joven soñadora y llena de energía que enfrenta situaciones cómicas y románticas. La serie combina humor, intriga y la química entre los protagonistas, lo que permite a Ande mostrar su capacidad para conectar con el público y emocionar a través de la interpretación. *** para Kerem *** Seref Meselesi o Eflatun. Para ver su versatilidad y disfrutar de sus actuaciones. Seref Meselesi proporciona una perspectiva diferente sobre la habilidad actoral de Kerem, ya que ofrece una historia dramática y conmovedora. Por su parte, Eflatun muestra una faceta diferente de Kerem Bürsin, al representar un papel centrado en las emociones y la empatía. En Seref Meselesi, Kerem asume el papel de Yiğit, un personaje que se enfrenta a desafíos familiares y de honor. La serie destaca su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente intensos. Los fanáticos de Kerem podrán apreciar su versatilidad actoral y su compromiso con el personaje. Por otro lado, Eflatun revela una parte más sensible y humana de Kerem, quien encarna a un personaje con discapacidad visual. La película aborda temas importantes como la superación personal y la amistad, permitiendo a los espectadores conectar con la historia y apreciar la profundidad de su actuación. No olviden que pueden combinar estas recomendaciones como quieran. Pueden ver las series en el orden que prefieran, o alternar entre Ande y Kerem. Lo importante es que disfruten de sus historias, se emocionen con sus personajes y pasen un buen rato. Y aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos recorrido las series y películas más destacadas de Hande Erçel y Kerem Bürsin, descubriendo sus personajes, la trama de cada uno de estos trabajos, y las razones por las cuales son perfectas para una noche de cine romántico. Espero que les haya gustado esta guía y que les sirva para planificar sus próximos maratones. Quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo. Espero que se hayan divertido tanto como yo al prepararlo. Me encanta compartir estas historias y hablar con ustedes sobre lo que nos apasiona. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ya conocían a Hande y Kerem? ¿Cuál es su serie o película favorita de ellos? ¿Qué otras recomendaciones de series turcas o películas románticas tienen? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y no se olviden, si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans del romance y de las series turcas, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande y hasta la próxima. Chao, chao.